bienvenidos y bienvenidas a todos. Es un gusto tenerlos aquí. El día de hoy iniciamos la quinta charla de la Semana del Arte con Fundación AXA México, con el título El color rosa en el arte y la arquitectura, con nuestro invitado especial, Marco Rountree. Marco, bienvenido. Es un placer tenerte aquí en nuestra Semana del Arte y dar cierre con esta charla. Y bueno, adelante, Marco. No, gracias por la invitación y con mucho gusto aquí desde el estudio en la Ciudad de México. Gracias, Marco. Y esta Semana del Arte, les recuerdo, bueno, mi nombre es María José Díaz, soy coordinadora de Educación en Sociedad Botánica y Zoológica de Sinaloa. Y esta Semana del Arte es posible por Fundación AXA México, la cual agradecemos, y siempre interesados por acercar el arte a los jóvenes. Me permito iniciar la charla hablando un poco de la semblanza de Marco Rountree, nacido en 1982 en la Ciudad de México. Marco es un artista visual que vive y trabaja en Ciudad de México, es autodidacta, define su práctica como la libre experimentación del dibujo en cualquier material. Mediante el dibujo, el collage, la pintura, la escultura, la instalación, el video y las intervenciones en el espacio arquitectónico. Rountree explora el concepto de ornamento, particularmente en la resignificación de objetos cotidianos a través de su manipulación y representación. Marco ha realizado exposiciones individuales en el Museo Universitario del Chopo, Ciudad de México, 2020, en el Museo Anahuacalli de Ciudad de México, 2019, en el Museo de Arte Querétaro, en el 2010, colectivas en UNEM, Monterrey, México, en 2018, Proxico en New York, USA, en 2017, en el Museo de Arte Moderno en Ciudad de México en el 2012, en la Segunda Trienal Poligráfica San Juan, PR 2009, en la Fundación Jumex Ciudad de México 2012, 2009 y 2008. También un proyecto permanente en Jardín Botánico Culiacán, que tenemos aquí una de sus grandes obras, mejor conocido popularmente como el Columpio Rosa, y desde el 2011. Y también es parte de la próxima 14ª Bienal FEMSA en Morelia, México, en el 2020. Bienvenido, Marco, y abrimos el micrófono a Marco y a su presentación. Quiero comentarles también, nada más, agradecerles que si pueden poner su micrófono en silencio, y al final de la charla de Marco tendremos un espacio para las preguntas vía chat. Bienvenido, Marco. Hola, quien sea que esté conectado, qué gusto poder saludarlos y platicar de esto. Soy bastante malo para dar charlas, pero con mucho gusto voy a tratar de platicar acerca de este tema. Escogí el color rosa porque hay una escultura que realicé hace unos años en el Jardín Botánico en Culiacán, que es un columpio que en un futuro tal vez esté forrado de plantas, pero ahora es color rosa, un rosa bastante popular en México, que no sé el nombre del Pantone, pero muchas veces se le llama rosa mexicano. Pues sí, lo usó mucho Barragán, entonces me fui como con esa excusa para poder platicar de este tema. Entonces, bueno, voy a iniciar esto que preparé, a ver qué tal. Déjame poner las imágenes. Compartir. Y hago, disculpen. Súper. Bueno, pues iniciamos. Luis Barragán fue un arquitecto, bueno, ingeniero, que fue reconocido como arquitecto. No sé si estudió arquitectura en México, que es bastante conocido por el uso de su color, la luz. Bueno, es muy, muy famoso este personaje. Y este rosa, en mi punto de vista, está muy inspirado en un amigo suyo que es el que más me interesa en esta charla, que fue Chucho Reyes. ¿Cómo puedo salir de aquí? Perdón, soy súper malo con esto. Déjate, aquí. Pero, perdón, es que no sé cómo compartir las imágenes y al mismo tiempo estar charlando y salir para ver algo. Bueno, qué mala charla, me disculpo. No te preocupes, necesitas apoyo, yo lo hago, no te preocupes. No se Dame un preocupen. segundo. Sí, pero no se preocupen, como que es bastante irrelevante.
La cosa es que Chucho Reyes fue un pintor mexicano que su vida me conmueve muchísimo y siento que es como un personaje demasiado importante. Creo que bastante de los colores que usaba Barragán eran como inspirados o platicados o compartidos con este personaje. Eran bastante amigos, bastante contemporáneos. Eh, y Chucho Reyes, lo que se me hace muy importante de su obra es que ponía mucha atención a las artesanías y al pasado. Y era como una forma suya bastante buena de... Bueno, no sé por qué me está dando como pánico escénico. Es que es en vivo. Soy No, pésimo. adelante, Marco, no te preocupes, en lo que te podamos apoyar con mucho gusto. Si No, no gustas te preocupes. regresar Sí, sí, estar totalmente. compartiendo a la Claro. presentación, y de ahí nos puedes, Ah, con las flechas, nos puedes ir haciendo el recorrido visual. listo. Perfecto. Bueno, seguimos con Barragán. Empezamos con Barragán, que muestra unas imágenes de él y, bueno, me voy a ir al pasado. Todo esto viene de la grana cochinilla, que es un animal que parece ser que es como del continente americano, desde Perú hasta México. Eh, la grana cochinilla habita el nopal y es como una especie de invasor o como de plaga de esta planta. Y a partir de este animal, los humanos hace muchos, muchos años, muchas generaciones atrás, empezaron a realizar con él, cuando el nopal se infesta de este animal, lo retiran y luego lo trituran y de este animal consiguen un color magenta, un rojo muy, muy, muy fuerte, que pues bueno, es como una técnica ancestral que es bastante conocida. Y entonces bastantes culturas de América desde hace muchísimos años usan este material para, bueno, usaban ese material, o tal vez algunas lo sigan usando, para teñir las prendas, o también en la arquitectura se usaba bastante para colorear, o bueno, pues para poner color a la arquitectura, y etcétera, etcétera. Era un material bastante usado. Cuando los españoles llegan, también resulta que es un material como muy preciado en Europa en esa época, entonces pues es como uno de los ingresos más importantes para los españoles por muchos, muchos, muchos años. Este, este pigmento, que pues es magenta, y a partir pues también de, supongo que de las distintas combinaciones o el concentrado del magenta, pues logras desde rojos hasta naranjas, y obviamente rosas, que es como la parte importante que me interesa bastante. Entonces, el rosa en general es bastante utilizado desde toda la vida en esta región americana, pues sí, en bastante parte del continente se usa bastante, bastante para todo esto. Disculpen el ruido, que un vecino está con el ruido, pero bueno, no importa. Y entonces, a partir de todo esto, es un color como muy recurrente. Obviamente, pues, muchas flores, y plantas y etcétera, etcétera, animales. O sea, como que es un color presente durante toda la historia de vida, siento. Y la grana cochinilla es como el principio de todo esto, que a principios, pues Chucho Reyes, del personaje que les hablaba, que nace a finales de 1800 en Guadalajara, pues es un color que al final tienes presente en el país por todos lados, de cierta manera, las bugambilias, las artesanías, el papel picado, bastantes prendas regionales, etcétera, etcétera. Es muy, muy reconocido, por así llamarlo. Y entonces siento que Chucho Reyes hizo una muy buena conexión visual y estética, reconociendo pues todo este antepasado y todo este, pues el presente también, porque
porque pues al final las artesanías y el arte popular pues sigue vigente. Entonces esa es la parte que es bastante interesante, eh, pues como saber darle su lugar e importancia a través del pensamiento. Entonces, Chucho Reyes creo que fue una persona muy honesta, que bastante como esta parte del pasado, pero también él fue un conocido dibujante, pintor, no sé cómo llamarlo, porque él resulta que no se considera tanto como un artista. Él coleccionaba muchísimas cosas desde toda su vida. Su padre también fue como anticuario. Él también como que se dedicó bastante a esto, de coleccionar y vender cosas que encontraba a lo largo de su vida. Eh, lo principal que se conoce de él son unos dibujos que realizaba en papel de China, que también esto era muy importante y simbólico porque el papel de China no dura nada y es muy frágil, cambia con la luz, etcétera, etcétera. Entonces también tiene como un significado muy poético, que principalmente trabajaba sobre ese papel que al final se va a deshacer poco a poco. Eh, y pues, no sé si me estoy desviando mucho, pero, pero No, entonces no, adelanta, es, Marco. como la parte más importante para mí, como en esta charla del rosa dentro de la arquitectura y el arte. Creo que él es como la figura más clave. Ahorita regreso a él. Voy a seguir cambiando Barragán con más cosas típicas de Barragán, que también siento que la relación Barragán-Chucho Reyes permitía esta parte muy importante de combinar los elementos artesanales de las zonas dentro de la arquitectura. Entonces, siento que era muy interesante que ya no se buscara el lujo de tener objetos de Asia o tener objetos de Europa o África, y que el lujo de cierta manera se representara teniendo macetas de barro, esferas de cristal, etcétera, etcétera, como artesanías en general mexicanas que todos las conocemos. Pero bueno, entonces Barragán. Luego hay otro arquitecto, ya después de Barragán, Ricardo Legorreta. Él es mexicano, de la Ciudad de México, estudió en la UNAM, fue parte de, como que creo que Villagrán, un famoso arquitecto, le dio bastantes, era como su alumno. Y voy a hablar un poquito nada más rápido de su proyecto del Camino Real, que es un hotel en la Ciudad de México, sobre una calle que se llama Mariano Escobedo, y es una propuesta bastante interesante también que usa el color rosa. En la fachada de este hotel hay una celosía gigantesca de un artista que se llamaba Matías Geritz, que colabora con Ricardo Legorreta para hacer esta celosía, que de nuevo el color rosa es como protagónico. Luego hay una fuente de Noguchi que es bastante interesante y es una joya, que es una fuente que se supone que todo el tiempo se está moviendo, solamente como un círculo, medio círculo, más o menos enterrado en los pisos. Y de nuevo el rosa me parece como muy, perdón, no sé cómo cambiar, ya, listo. Esta es otra imagen de la celosía, y luego interior del hotel con todo este rosa que genera un color bastante perfecto, en mi opinión. Luego les pongo imágenes rápido de la cochinilla que les platiqué, porque no soy bueno con las pláticas, entonces no tengo un orden específico, pero aquí está como la típica ilustración de cómo se obtenía, creo que era con pata de conejo, que les facilitaba retirar este animal a las personas para luego molerse. Esta es una imagen de cómo el animal infesta al nopal. Y bueno, pues lo típico con un molcajete cuando se muele, y pues ya como un ejemplo de las tonalidades de la grana cochinilla, que es bastante famoso. Luego voy a cambiar a otro personaje para no aburrirlos tanto. Ramón Valdiosera. Ramón Valdiosera nació en Veracruz.
y tiene esta parte muy bonita de que su profesión abarcaba muchas cosas, sin ser necesario catalogar solo una. Él fue muy importante en las historietas, en el mundo de los cómics, aparte de todo esto de lo que voy a hablar, que no tiene nada que ver una cosa con la otra. Eh, y bueno, Ramón Valdiosera, no sé en qué momento de su vida se interesó bastante por los textiles y las culturas originarias de México, y entonces hizo una investigación que viajó por bastantes lados y tiene este libro que creo que es bastante extraño, que se llama 3000 años de la moda mexicana. Y entonces él hacía ropa y bueno, hacía muchas cosas, pero en algún momento, por lo que yo traté de averiguar o que leí, convenció al presidente Miguel Alemán de que México necesitaba como hacer desfiles de moda fuera de México, poniendo en alto como la cultura mexicana, y como que Miguel Alemán dijo, sí, adelante, como que haz lo que quieras, me parece. Y entonces como que hace desfiles de moda en Estados Unidos y por varios lugares, donde lo principal de estos desfiles, perdón, es el rosa mexicano, y entonces hay bueno, como un rosa típico, magenta, chuchorreles, barraganto, etcétera, etcétera, combinación. Y hay una anécdota que algún periodista pregunta como, oye, ¿y ese rosa tan estridente, tan locochón, ¿qué onda? Cuéntanos de ese rosa. Y como que, pues él simplemente dice, pues es el típico rosa bugambilia que te encuentras en México, artesanías, todos lados, arquitectura. Y entonces como que ¿cómo se llama? El periodista dice, oh, Mexican Pink, y parece ser que de ahí como que viene esta cosa catalogada Mexican Pink, que pues el rosa mexicano, que pues también en realidad creo que es muy subjetiva, aunque no es que sea cierto y tenga que ser así. Y luego viene un ejemplo de un típico papel picado, que también volvemos a lo mismo, como el color rosa ya desde antes. Y luego pasamos a otro que me interesa muchísimo, que es Ernesto Cabral, el Chango Cabral. Él también nació en Veracruz y trabajó mucho en un proyecto que se llamaba Revista de Revistas, que fue una revista como muy, muy importante en México, que me parece que empezó a principios de 1900 y no sé cuánto duró. Y creo que a partir de esta revista también en algún momento nace el periódico Excelsior, si no me equivoco, pero bueno, Revista de Revistas es como todo un clásico, y él colaboraba bastante con ellos, haciendo portadas, dibujos, ilustraciones, lo que fuera. Y pues también otra vez como el rosa, la moda, no sé, los combinaba muy bien, y también estamos hablando como principios de 1900, y entonces seleccioné como algunos dibujos del Chango Cabral que me parecen, pues, no sé, demasiado importantes y demasiado avanzados, como que estéticamente tiene todo a mi parecer que es como perfecto en todos los sentidos, y se me hacen como unas referencias muy importantes dentro del arte mexicano y lo que estamos platicando, según yo, del rosa. Bueno, pues paso las imágenes, que son el Semanario Nacional. Y creo que Revista de Revistas platicaba de todo, como que era un poco de todo, pero me parece que todos los que participaban en ese proyecto son bastante importantes. Bueno, Cabral. Y bueno, vuelvo a estar con Chucho Reyes, que es el que más me interesa. Aquí vemos una imagen de él. Él tenía una fascinación por estos típicos caballos de carrusel o de feria. Eh, Él también le gustaban mucho los gallos, las peleas de gallos, no sé si necesariamente iba o no, pero como todo el folclore dentro de esto. También él era bastante religioso, pero, pero con su vida también, pues, como por motivos muy, muy fuertes. Creo que salió de Guadalajara y le costó trabajo regresar, como con con este tema religioso, que bueno, ¿para qué platico de eso? Los caballos, que es
una belleza la forma en la que trabaja y pinta, a mi parecer. Creo que es importantísimo. Y, y pues sí, creo que bastante de la arquitectura de Barragán, eh, los colores. Creo que Chucho Reyes ahí es como muy, muy importante. Y pues sí, la parte bonita sería esa conexión con el pasado, que al final pues no importa qué tan a futuro veas, como que al final el pasado como resultado como de todo lo que ha pasado antes. Entonces, creo que él es como el más inteligente y honesto en eh, ¿cómo puedo decir? En cómo lo resume. Sí. Y pues no sé cuánto haya durado mi plática, tal vez fue bastante corta. 25 minutos. No puede ser, es muy corta. Soy No, pésimo. adelante, Marco. Eh, A mí me gustaría, Marco, antes de pasar a la ronda de preguntas, si nos pudieras hablar, te digo, porque un poco acerca de la obra que tienes aquí en Jardín Botánico, acerca del rosa, por qué decides también que sea un columpio rosa, o sea, si nos pudieras también contar un poco acerca de eso. eh, claro, con mucho gusto. Eh, Se supone que hay una invitación para que los artistas realicen cosas a partir de conocer y visitar el jardín botánico. Entonces, la primera vez que yo voy a visitarlo, lo que más me llamó la atención fue todas las quinceañeras que pues van y usan el jardín para poder tomarse sus fotos de recuerdo. Pues al final como que es un folclore pues demasiado interesante porque los vestidos que usan no, no responde pues a una moda como pues del momento, sino es una combinación de muchísimas cosas, porque eligen esos vestidos y los peinados y las escenografías, si son flores, plantas, no sé, como que hay algo que Todo me un llama. performance, ¿no? O sea, Sí, es como una tradición, pues, con bastante peso pues, para las chicas, me imagino. Eh, entonces, se me hacía súper interesante tratar de hacer una escenografía para simplemente como darles otra escenografía aparte de las miles que tienen en el jardín. Y dentro de esto, pues recuerdo que crecí viendo tele como todos los niños en México, me imagino, de repente, y mi familia veían esta telenovela que se llamaba Quinceañera, que empezaba con un columpio gigante, todo forrado de plantas, pues una entrada como bastante cursi, pero que yo siempre la tenía como que se me pegaban las canciones de las caricaturas y de las telenovelas o de cualquier cosa que veía de niño. Y, y pues sí, como que esta idea de 15 años, no sé, la tenía supongo que en el subconsciente, como la telenovela quinceañera, un columpio lleno de flores, y simplemente como que traté de hacer un columpio de gran tamaño para lograr una escenografía. Y el color rosa solamente fue elegido, eh, pues, como tratar de que poco a poco, con el tiempo, las plantas lo lleguen a cubrir, o pues como cualquier planta regional, estamos como tratando a ver cuál es la mejor opción que lo cubra. Y pues mientras como que se decidió este color rosa, que es el típico rosa de Chucho Reyes, de Barragán, Legorreta, como, bueno, todo lo que estaba mareándonos con la plática del rosa, pero sí, esa sería como la historia un poco, que es bastante sencilla de la escultura en el jardín botánico, como una escenografía más para las quinceañeras que van demasiado seguido a tomarse fotos a ese espacio. sí, gracias, Marco. Pues bueno, abrimos el espacio a la ronda de preguntas. Si pueden escribir a través del chat sus preguntas. Ay, no, puedo platicar más si quieres de eso, que no lo Claro, preparo. adelante. Ahí todavía el espacio, todavía es ahí el tiempo. Adelante, nosotros encantados de seguirte escuchando. No leí, como que no leí con tiempo lo que estaba leyendo y ya
se me hizo fácil decir, claro, yo platico 45 minutos acerca del rosa y resulta que fueron como 15 minutos, pero bueno, pues ¿qué más podría platicar del rosa? A ver, eh, creo que la parte más bonita de investigar como el pasado sería pues darnos cuenta que está muy maltratado cómo estamos organizados en general hoy en día aquí en México. No sé si puedo hablar como por los otros países, pero sí es una tragedia como esta parte que no estemos conectados con las culturas que estaban antes pues de esta conquista o como de esta como unión Europa-México. Y me parece muy importante que, que se trate algún día como de que vuelva a haber un reconocimiento y como una unión bastante real y que no se quede como en esta cosa de pues unos aquí y otros acá y que no estemos todos juntos. Creo que sí es como una tragedia esa parte que no, pues sí, que no tienen el reconocimiento que se merecen como en general todas las culturas que habitaban aquí antes. Y entonces se me hace muy, muy interesante pues la parte de la arquitectura, sobre todo más que del arte, creo que la arquitectura es la que creo que se me hace muy, muy positivo que se usen los colores y que trata de tener un diálogo, pues como que está mal que tratemos de copiar a Europa y Estados Unidos o otros lugares, pues no sé, como por modas. Siento que tendríamos que tratar de estar enfocándonos más a la región, la cultura, como las cosas en general pues que hacen más sentido, porque sí, como que no entiendo esa parte de querer copiar culturas cuando la cultura regional pues ya está bueno, estaba bastante avanzada y conectada. Okay, o la riqueza, ¿no? Sobre todo. Tenemos preguntas, Marco, dice Fren Rodríguez Rubio. En cuanto a la psicología del color, Marco, ¿qué consideras que este color aporte al espacio arquitectónico? Buen día y gracias por la charla. Ah, qué divertido. Gracias, gracias. Me siento como en un programa de televisión, está padrísimo. Este, pues alguna vez alguien me comentó que cuando tú te ves en el espejo, bueno, cuando ves a otras personas y hay como color rosa, como luz rosa, eh, como que parece ser que, pues como casi todos los defectos como que se van y es como una iluminación como bastante agradable. O sea, como que creo que todo el mundo se ve como súper bonito, como bajo por ejemplo, en el tianguis, ¿cómo se llaman? Los puestos que muchas veces tienen este típico color rosa y entonces como que la luz es bastante rojiza. Y es un buen ejemplo que ves a las personas bajo esta luz de tianguis, bueno, de la manta rosa del tianguis, y creo que es muy, muy agradable. Entonces, me imagino que por esa parte sí siento que estando en un espacio como estos con muros rosas de Barragán y todo, siento que la luz a la vista de la piel y eso creo que es como muy chingona, como muy bonita. Entonces, esa parte como que se me hace muy interesante eh, como la luz, pues bueno, el color y la combinación color-luz es pues totalmente como el resultado de cómo tú ves a los demás o bueno, te ves a ti mismo en el Okay. espejo. Entonces creo que esa parte es como me interesa mucho y pues, psicológicamente, ¿qué más? Eh, pues también supongo que es como mucha alegría, como algo rosa en mi punto de vista, pero bueno, todo el mundo también, el color rosa también está muy ligado a esta cosa como cuando eres mujer, cuando eres niña, que es como, el rosa. Pero, pero siento que eso es como muy, pues, como no sé, como que no lo ligo tanto a eso, sino yo personalmente lo ligo más como a, pues, alegría, no sé cómo expresarlo, pero eso sería. Gracias, Marco. Nos pregunta Perla Bejarano, ¿por qué un rosa? ¿Por qué no un verde bandera, rojo sangre, amarillo u otro color?
Claro, pero me imagino que, bueno, me imagino que es por el columpio o por la plática, pero los dos, pero las dos respuestas sería que al final eh, sí, hay una cosa que en mí desde niño siempre me llamó mucho la atención este color y siempre sentí que era una cosa muy local, como regional al final. Y entonces como que al final del día pues siento que hay una conexión como muy personal y honesta creciendo en México, bueno, en la Ciudad de México, pero casi en cualquier lugar en México. Supongo que es lo mismo, que al final, pues la bugambilia me imagino que está en valores y tradiciones. Entonces, sería esta relación que siempre he tenido, o bueno, que me he identificado con la sensación del color rosa, como que sí, sería eso. Gracias, Marco. Tenemos otra pregunta, dice Wendy Aramburo. ¿En qué proyecto estás trabajando actualmente, Marco? Me la paso tratando de trabajar en miles de cosas al mismo tiempo porque me sirve para, pues para pasar el tiempo. Entonces, el que sería más relevante o que tengo más en la cabeza es una invitación por parte de un grupo curatorial para hacer un proyecto en Morelia. Eh, y parte de lo que les interesa a este grupo es que se trabaje entre artesanos y artistas, y entonces pues es como una excusa como muy buena. Y entonces en Morelia hay un mural en una biblioteca que es de Juan O'Gorman, que también me encanta decir. Juan O'Gorman es un personaje demasiado importante en mi punto de vista. Fue un arquitecto de la ciudad universitaria, en la Ciudad de México, que es la Biblioteca Central. Y es un mural, no sé si sea el más grande del mundo, pero es impresionante su tamaño. Y la otra característica que es hermosa de ese mural Ya tuvimos una breve falla, pero está. ¿Ya estás, Marco? qué pena, mil Ah, no, disculpas. no te preocupes, es parte de... es Bueno, parte. les platicaba Ah, rápido de Juan O'Gorman y el edificio de la Biblioteca Central de la universidad, que la característica muy bonita de este edificio es que, y de este mural que hizo, es que todos los colores son naturales. Entonces tiene una gama de colores así gigantesca y no usa pintura, sino que todo son los colores de las piedras, y es un mural gigante de puras piedras. Y porque estaba hablando de Juan O'Gorman. Ah, porque estoy te preguntaron en trabajando. qué proyecto estás trabajando actualmente. No puede ser. Así en la luna delante de gente. Bueno, entonces lo que estoy haciendo es que hay un mural de Juan O'Gorman en Morelia y dando dibujos e imágenes de ciertas figuras del mural. Estoy tratando de que artesanos las reproduzcan en barro, estas figuras. Entonces, pues tratar de hacer un diálogo entre el mural de Juan O'Gorman y los artesanos que trabajan barro. Y pues ya solo sirvo como de idea. Gracias, Marco. Tenemos otra pregunta. Dice Natalia Astorga. Me gusta tu percepción sobre el rosa y la simbología que denota en el columpio. ¿Has hecho otras obras en las que hayas utilizado también ese rosa para otro significado? Pues hago mucha obra gráfica que son ejercicios, así los llamo yo, que simplemente a veces dibujo o coloco geometrías como ejercicios, y sí, de repente uso rosa, pero no... también algo que puedo mencionar acerca de este columpio es que como me gusta trabajar a mí es por proyecto. Entonces en ese específico proyecto del columpio tuve mucha suerte de la invitación, tanto por el espacio como el lugar, etcétera, etcétera.
y no siempre se tiene como la misma suerte. Entonces, pues yo creo que a veces por año pues haré 1, 2 o 3 proyectos como que es por invitación y que tienen algún contexto y puedes así, pero en general mi trabajo pues me la paso como haciendo cosas y experimentando y ni siquiera sé bien por qué lo hago o qué significan. Entonces hay una cosa ahí que la obra del Jardín Botánico en Culiacán es de las pocas cosas de mi trabajo que sí puedo hablar un poco o mencionar un poco cosas, porque en general como que soy muy malo mencionando cosas acerca de mi práctica, como que solo lo veo como dibujos y ya. Entonces no, casi no uso rosas, a veces sí intento usar colores y cosas, pero no necesariamente. Como creo que ha sido la única vez que rosa ha tenido tanta importancia. Ok, nos preguntan... Qué divertido que pregunte. Yo también tengo varias. Dice, ¿por qué colocar la obra del columpio en este sitio dentro del jardín? Y creo que fue por ya diste la respuesta, ¿no? Pero si quieres a enriquecerla de cuando vienes al jardín y ves todo lo que pasa con las quinceañeras, ¿no? Sí, pero cuando fui a recorrer el jardín, pues te dicen, pues mira, tenemos todas estas posibilidades y ahí ya existían unas palmeras gigantescas divinas y era cerca como de una entrada. Entonces también, pues sentí que era como un lugar pues, como protagónico y dije, ay, no, pues aquí en la entrada y las palmeras tan bonitas, etcétera, etcétera. Entonces, la decisión del espacio fue pues, por las palmeras principalmente que están como cerca del columpio. Ok, gracias Marco. Y bueno, ahorita lo que comentabas en la charla, Marco, acerca de esa invitación que hacías de retomar nuestra cultura o algo, tu escenario en la parte de atrás y creo esa es una obra tuya, ¿no? Creo que esa es una muestra que hablabas también acerca de lo lineal, de las figuras, de retomar un poco como nuestra historia. Y no sé, a mí me gustaría si nos pudieras contar algo acerca creo que la parte de atrás, lo visual, el escenario, habla un poco de lo que has venido mencionando, ¿no? De esta charla. Sí, gracias. Qué vergüenza que me metí a este cuarto para que haya menos ruido y tocó este fondo, como que me da un poco de vergüenza estar hablando y como una obra mía. No, no, hablando. Me hace todo ridículo, pero sí, qué buena pregunta. Fue un proyecto que me invitaron hace 2 años, me parece, en un espacio que se llama Museo Anahuacalli, aquí en la Ciudad de México, que fue el último lugar de Diego Rivera, este gran muralista mexicano. Y también él construyó este edificio junto con Juan O'Gorman, el que platicábamos hace poquito, principalmente para resguardar y mostrar su colección de figuras prehispánicas. Y entonces parte de la invitación que me hicieron y de lo que hice, esto solo son fotocopias de fotos que tomaba de las figuras que están expuestas ahí en ese museo y yo solamente las imprimo, las recorto, las pego. Este es un material que se llama Valcromat y es pintura sobre Valcromat con estas cosas. Y aquí lo reusé después de esa exposición, que como que en la exposición estaba puesto de otra manera y aquí lo reutilicé y ahora ya está como una separación aquí en el estudio. Pero pues sí, lo que les podría platicar de todo esto sería que creo que hay una parte muy interesante del Museo de Diego Rivera y también muy poética que Carlos Pellicer también compartía con él. Él coleccionaba figuras prehispánicas, pero hay mucha gente que duda de la originalidad de muchas piezas porque pues como que él era muy conocido por coleccionarlas, entonces todo el mundo le escribía cartas para contactarlo y tratar de venderle piezas y pues al final como que hay ciertas figuras que es barro y hay como, pues es fácil como reproducirlas. Entonces mucha gente le decía que parte de su colección seguramente eran cosas falsas y que solamente le veían la cara. Y él y Carlos Pellicer compartían la idea de que si alguien de esa misma región, con ese mismo antepasado, encontraba una pieza prehispánica y la reproducían como para luego venderla y ganar dinero,
o que era como una reproducción falsa, en este sentido que no era como la original de hace miles y miles de años. Ellos decían que era igualmente de válida que la originalidad, porque pues al final como que es la gente de la misma región que está reproduciendo la pieza. Entonces había algo como muy interesante y muy poético de respeto y como de decir, como no, pues no importa que, o sea, como que no me importa si él me está viendo la cara, pero si la hizo y es como de esa región, pues yo siento que pues está bien, como que es original. Entonces, él tiene una colección gigantesca. Después del Museo de Antropología, estoy casi seguro que es la segunda colección más grande del país. Eh, pero, pero bueno, también seguramente tiene miles y miles de piezas en esa colección que sí son súper originales. Entonces, pues sí, y también por otro lado, lo que era muy bonito de esta colección es que en ese entonces las culturas de antes no estaban tan, pues como buscadas y valoradas en este mercado de coleccionismo, tanto para los gobiernos, etcétera, etcétera, como que había pocos países que tenían museos grandes, etcétera, etcétera, para hacer este tipo de cosas. Entonces, también en esa época de coleccionismo de Diego Rivera y Carlos Pellicer, casi todos los coleccionistas que había, o bueno, como los que buscaban estas piezas, los gobiernos para los museos, etcétera, etcétera, buscaban las piezas grandes. Y Diego le interesaba muchísimo las piezas como más lúdicas, por así decirlo. Gracias, Marco. Tenemos otra pregunta, bueno, la anterior fue Lupita Molina y esta nos dice Jesús Manuel Hernández. ¿Te gustaría ver que la naturaleza se apropie de tu obra en el jardín? Sí, 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 totalmente. No lo hemos logrado porque pues el calor, creo que el calor de Culiacán es como fuertísimo, entonces justo estamos viendo con gente y equipo del jardín cómo lograr ya sea trasplantar alguna planta que ya esté crecida o conseguir una planta que sí se pueda enredar en la estructura, aguantando bien el calor de Culiacán. Pero sí me gustaría bastante que se cubriera como por la naturaleza y pues aunque desaparezca un poco el color, al final pues como que el color de las plantas, pues a lo mejor hay suerte y por ahí hay flores o mismo los verdes, pues son muy buenos. Entonces sí me gustaría que se cubriera. Nos pregunta Natalie Henderson, dice, ¿qué representa para ti ver el color rosa inmerso en la naturaleza? Eh, pues sería alegría. Sí, sería alegría, pero en general como soy bastante alegre para apreciarla, como que todo el tiempo, pues cualquier planta o cualquier, no sé, me gusta mucho observar, entonces no es que tenga una cosa específica de decir, ay, me representa este sentimiento o me genera esto, sino simplemente como, pues, no sé, se me hace como un color muy, muy bello, pero perdón, nunca se trabajo en platicar, como responder bien cosas, y a veces tengo problemas con No te esto. preocupes, Marco. Oye, Marco, otra pregunta. ¿Tú qué le daría, qué le dirías a los jóvenes que quieren acercarse al arte? Y sobre todo en esta situación, bueno, que estamos atravesando y las nuevas formas de trabajo. ¿Qué pudieras decirle a los jóvenes que todavía, o sea, que quieren tomar el camino del arte, pero que no se han atrevido o que lo ven muchas veces ajeno a ellos y decir, no, mejor hago otra cosa o algo? ¿Qué consejo les darías o basándote en tu experiencia? Eh, pues creo que para empezar, lo que es interesante es como la práctica de pasar muchas horas trabajando en algo. Creo que lo importante es como disfrutar tus horas. Entonces, pues si tú disfrutas tus horas haciendo como dibujos, recortes, no sé, les podemos llamar manualidades, cualquier tipo de manualidades. Siento que si tú en verdad disfrutas pues pasar muchas horas,
pues creo que se trata que a partir de que seleccionas la, la cosa que más te gusta para pasar tu tiempo, creo que el siguiente paso sería como tratar de investigar a través de internet o libros o gente que conozcas que sepa del tema. No sé si, por ejemplo, a ti te interesa algo que tenga que ver con la arquitectura, creo que es increíble tratar de leer acerca de eso específico lo más que puedas y como tratar como de lograr de ver de dónde viene eso que a ti te gusta, como para entender más la práctica, todo. Eh, y tratar también de combinarlo como con, con el mercado de la vida y de la sociedad, que al final pues como que tal vez sea difícil ingresar como al mundo de las galerías o vender como arte, etcétera, etcétera, que es como una cosa que yo todavía no tampoco comprendo bien cómo funciona, pero por ejemplo, pues hay un mercado gigantesco de cómics, de ilustración, de otras cosas que tal vez no, pues no es algo que a ti te agrade así bastante, pero al final como que creo que se trata de encontrar como un camino que puedas como vivir el día a día teniendo un trabajo o como desarrollando lo que tú puedas pues sí, tratando de lograr tu sueño, pero también como te tienes que ajustar a que al final pues siempre es difícil para cualquier, digamos, para cualquier profesión, eh, para cualquiera. Entonces, supongo que mi consejo sería como no desesperarse y como trabajar como las más horas posibles dentro de o sea, lo que a ti te guste y tratar de mejorarse uno mismo, que al final, pues también eso es como el único, pues como que tu única competencia tiene que ser como tú mismo, pues lo que tú logres a tus tiempos y a tu todo, como, pues sí. y, y qué otro consejo sería, pues sí, básicamente como ese, como no desesperarse y como tratar de averiguar dentro de lo que te gusta lo más posible y pues tocar puertas, como que también siento que no es malo estar como preguntando ayuda y que tú también quieres y puedes y no sé qué, siento que está bien cómo tratarlo y pues, si te dicen que no, pues da lo mismo, igual, como que, pues no sé, de eso a nada, siento que es muy bueno como tratar siempre, porque Sí, no pierdes mucho. claro, gracias Marco. Y tenemos dos preguntas más. Dice Jesús Manuel Hernández, ¿cuál crees que sea tu sello en las piezas de arte? Em, no sé, me gusta experimentar, entonces también a veces no me reconozco yo mismo en mi trabajo y trato de cambiar bastante, eh, pero mi sello, como yo trato de explicarme a mí mismo, es el dibujo y entonces no importa si es como un mural hecho de espejos o el columpio, la escultura o este ejemplo o cualquier cosa, pienso que siempre que solo es un dibujo que trato de hacer con los materiales que tengo al alcance y que también nunca sé si ya se terminó o no se terminó. Entonces, me cuesta trabajo decir que tengo un sello, pero pues supongo que también veo muchas referencias de arquitectura y diseño industrial y diseño gráfico en mi trabajo y también siento que tal vez soy como un arquitecto, diseñador industrial, diseñador gráfico frustrado, que no trabaja de eso y entonces como que pienso mucho que estoy como imitando como a estas tres profesiones de cierta manera, pero no sé si tengo un sello. Gracias Marco. Y N. Quiñones dice, buenos días, gracias por la charla. ¿El rosa ha sido seleccionado o estereotipado con un rol de género? ¿Crees que imprimirlo en tu obra es como darle una segunda oportunidad? Eh, no, pues sí es etiquetado, perdón, pero al final yo nunca lo he visto, o sea, nunca me ha parecido como esta cosa o sea, sí, les juro que no, nunca lo he visto como un color o de niño o de niña, como que siento que eso es algo ya, pues como de la sociedad donde vives o como, pues sí, por supuesto que es como también muy comercial, o sea, como que las marcas
lo venden así, ¿no? Entonces, pues también a todo el mundo le conviene de cierta manera económicamente, pero no, y creo que yo no tengo ningún poder como para, como para volver a cuestionar cosas, pero entonces sí, no sé, o sea, para mí solo es como, ay, ese color tan importante, con tanta historia y alegre. Y sí, lo del género, pues te digo, es como más como una cosa siento que, pues sí, como de la sociedad o como extraña, que yo siento que no, cero tiene que ser así. O sea, como que al final sí, no, es como no sé, como si no puedes catalogar nada nunca y cada cosa es muy diferente, como todo. O sea, sí siento que esa parte es más, pues sí, una cosa extraña que yo sigo sin entender, como la Y catalogación. como definirlos, o sea, que los colores no tienen sexo, ¿no? Al final son colores y Sí, siento que no, que al final, pues, todos de niños, pues al final, conforme vas creciendo, pues tú vas tomando tus propias decisiones. Eh, es más como una cosa comercial o una cosa más... aprendida culturalmente, exacto, depende del sí, contexto, ¿no? sí, los niños pues no, siento que no sé, ni lo entienden de esa manera. Pues habrá niños que les guste el rosa y niños que no les guste el rosa. Y pues sí, eso sí va a ser siempre. Pero sí, no, siento que yo no lo estoy como, o sea, no sé, no siento que mi trabajo sea tan importante como para hablar de ese tema, ¿sabes? Como no sé cómo decirlo. Bueno, no sé si alguien más tenga alguna pregunta, si no, damos cierre a la ronda de preguntas. Y pues, Marco, agradecerte muchísimo tu participación, tu charla, estuvo muy interesante. Yo me llevo con varias tareas sobre todo y me encanta a mí el trabajo que comentas de Chucho Reyes, y verlo desde esta óptica, ¿no? Desde esta mirada del color rosa. Agradezco enormemente la participación de todos los asistentes también, las preguntas y una vez más, pues, si no tienes para cerrar, si quieres compartir algo más, Marco. No, les agradezco su tiempo y qué pena que no estaba preparado y de repente como que paraba y no sabía qué decir, pero no, en general muchas gracias. Siempre se agradece el interés. Entonces, muchas gracias por su tiempo. Así nos dice Natalia Astorga que tu obra es muy interesante y que le gusta mucho. Yo también lo comparto con Natalia Astorga, que me parece tu obra muy interesante. Muchas gracias, nos están diciendo Andrea Vega, estuvo increíble. N. Quiñones, muy interesante todo lo que dijiste. Gracias, Marco. Y bueno, damos cierre a esta Semana del Arte con broche de oro con Marco Rountree y agradecerle a todos ustedes, los participantes, y sobre todo agradecerle también a Fundación AXA México que hace posible esta Semana del Arte y con el objetivo de acercar a los jóvenes al arte. Les agradezco mucho toda su participación y decirles que si no tuvieron oportunidad de verlo en vivo, la semana que entra vamos a subirlo a diferentes plataformas por medio de Jardín Botánico, por medio también de Fundación AXA México, entre todas, para dar que todas las personas puedan tener acceso a esta Semana del Arte. Agradecerles y que tengan muy bonito fin de semana. Gracias. Un abrazo, gracias Marco y gracias a todos. Gracias. Bonita tarde. Hasta luego.